En el campo de la ingeniería, los componentes electrónicos son fundamentales para el uso y el desarrollo tecnológico. Durante el semestre, en el laboratorio nos familiarizamos con varios componentes y su funcionamiento con el propósito de complementarlos mutuamente para la construcción de un circuito complejo. Entre varios de estos componentes estudiados se encuentran la resistencia, el diodo, el condensador y el transformador. El primero de los componentes es la resistencia. La resistencia eléctrica es la oposición que ofrece un cuerpo al paso de la corriente. Las resistencias son componentes importantes en los circuitos de electrónica, ya que muchos componentes en la electrónica soportan poca corriente y la resistencia ayuda a disminuir la misma con el fin de proteger los otros componentes más sensitivos. El próximo componente que encontramos en el circuito es el diodo. Un diodo es un componente eléctrico de dos terminales que permite la circulación de la corriente eléctrica a través de él, pero solo por una dirección. También se le conoce como rectificadores, ya que son capaces de suprimir la parte negativa de cualquier señal. El próximo elemento que encontramos en el circuito es el condensador. Un condensador es un elemento capaz de almacenar energía eléctrica. Los condensadores utilizados en la electrónica por lo general son utilizados para filtrar el rizado de una señal en las fuentes de alimentación. Y por último tenemos el transformador. Los transformadores cambian el voltaje para satisfacer las necesidades del equipo electrónico. Existen dos tipos de transformadores. El primero es el transformador elevador y el segundo es el transformador reductor. El transformador elevador se puede identificar fácilmente ya que el arrollamiento del secundario tiene más vueltas que el primario. Este transformador, como dice el nombre, aumenta el voltaje. El segundo vendría siendo el transformador reductor. Este se puede identificar porque el arrollamiento secundario tiene menos vueltas que el arrollamiento primario. Este es el transformador que podemos encontrar en nuestro cargador. Esto es una foto de nuestro circuito modelo, compuesto por 4 capacitancias, dos de ellas siendo de 5.6 microfaradios, una de ellas siendo de 680 microfaradios y la última de 470 microfaradios. Está compuesto por una resistencia, como pueden ver tiene 3 bandas rojas y la última siendo una banda plateada para indicar un valor de 2200 ohmios con una tolerancia de 10%. Podemos ver un diodo, también podemos ver el transformador que va a transformar el voltaje de 120 voltios a 5 voltios. Todo esto lo sabemos porque está siendo indicado por el cargador en sí en la parte de atrás. El proceso de rectificación se refiere en otras palabras a corregir o modificar. Cuando se trata de corriente alterna, se cambia su forma original a otra, esto es, de corriente alterna a corriente directa pulsante. Un rectificador es el elemento o circuito que permite convertir la corriente alterna en corriente continua. Esto se realiza utilizando diodos rectificadores, ya sean semiconductores de estado sólido, válvulas al vacío o válvulas gaseosas como las de vapor de mercurio. Para comprender la utilización del diodo como rectificador, se comenzará por lo más sencillo, y es el rectificador que aplica para nuestro caso, como lo que se conoce como el rectificador de onda media. El circuito que se utiliza para la rectificación de onda media consta de un solo diodo, una fuente de tensión alterna y una resistencia de carga que se... Para comprender la utilización del diodo como rectificador, se comenzará por lo más sencillo, con lo que se conoce como rectificador de onda media. El circuito que se utiliza para la rectificación de onda media consta de un solo diodo, una fuente de tensión alterna y una resistencia de carga que es donde se mide la tensión alterna una vez haya pasado por el diodo. Para que el diodo se active o se encienda o comience a conducir, debe superar una barrera de potencial de 0.7 voltios. En otras palabras, el diodo siempre necesitará aproximadamente 0.7 voltios para que encienda. Mientras sobre el diodo no caiga este voltaje mínimo, el diodo estará apagado o no conducirá. Se utilizará la siguiente imagen para explicar el proceso de rectificación de onda media, cual está siendo llevada por nuestro cargador modelo. En este caso, podemos observar que el proceso elimina
la parte negativa de la onda sinusoidal. Nuestro circuito mayormente se utiliza para cargar dispositivos que contienen baterías, como los celulares, las tabletas y las laptops. También se podría utilizar para cargar carros eléctricos.